Esas son las temáticas que veníamos trabajando. Hoy vamos a hacer una actividad con esas dos tipos de funciones. Ahí está la primera actividad. Nos dice, un operador de telefonía móvil cobra 500 por minuto. Si la siguiente gráfica relaciona el costo de minuto por el número de minutos, responde las siguientes preguntas. Obviamente en sus cuadernos. Aquí está la gráfica. Tengamos en cuenta que nos dice que cobra 500 por minuto. Miren que aquí pasa el caso contrario. Nos dan la gráfica y nosotros debemos sacar la ecuación. Déjenme ver para ver si se las puedo colocar más grande. Ok, ahí está más grande. Entonces, a partir de la gráfica vamos a obtener la ecuación. Y el enunciado también te dio pistas de cómo va a ser esa ecuación. Les voy a dar 3 minutos y como la mayoría de estudiantes está presente, voy a ir preguntando al azar para ver quién tiene la respuesta. ¿Listo? De que es f de x igual a 500 por x. Muy bien, f de x es igual a 500 por x. Ojo que cuando se forman líneas rectas siempre se va a establecer una relación entre ellas. Y miren que aquí nos dan un enunciado previo. Entonces, de ese enunciado previo yo me puedo guiar. ¿Cuál es la clave que me da el enunciado? Recuerden que siempre asocio el número, una operación matemática y una variable. ¿Sí? Entonces, aquí está el número 500, acá también. Por sería la operación matemáticas. Y minutos los representamos con la letra X. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Quién tiene preguntas? Oye. Señor, yo no entendí. ¿Puede repetir? Sí, vamos a repetir. Recuerda que nos estamos basando en el enunciado del texto. Voy a limpiar esos dibujitos que aparecen ahí. Ok. Mira que el enunciado nos dice, un operador de telefonía móvil cobra 500 por minuto. Si la siguiente gráfica relaciona el costo del minuto por el número de minutos por llamada, tienen que responder primero cuál es la función que se asocia a esa gráfica que está ahí. Entonces, en el enunciado te da la clave. Recuerden que esto es lo que veníamos haciendo en las clases pasadas, que yo les daba un enunciado pequeño, en este caso el enunciado pequeño es este que está acá, y iba asociando. Siempre me iba a un valor numérico, en este caso es 500, también me iba a una operación, que cuando me hablan de por, ¿a qué operación se refiere? Multiplicación, señor. Multiplicación, ¿cierto? Multiplicación, entonces me dice que ese 500 lo voy a multiplicar por la variable que me está dando, que en este caso es minutos. ¿Sí? Recuerden que primeramente nosotros, ¿qué hacíamos? Lo colocábamos para entenderlo más, la telefonía móvil, ¿cierto? Era igual a 500 y lo multiplicábamos por n, ¿cierto? El 500 me va a representar el valor que me dio el problema. El símbolo de por me representa la operación de multiplicación. Aquí dice por, lo indico como multiplicación. Y la m me va a representar los minutos. Recuerden que luego de eso lo generalizábamos. Vamos a ponerla, a borrar aquí para que lo vean.
a expandir la gráfica. ¿Listo? Después lo que hacíamos era generalizarlo. Entonces, en vez de la variable que estaba a la izquierda, siempre colocábamos f de x. El número lo dejábamos exactamente igual y la letra la reemplazábamos por x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Voy a borrar esas anotaciones que hice ahí y vamos a continuar. Ok, ya tenemos la ecuación. Vamos a ver qué nos están preguntando. Nos dice, ¿qué variable representa el eje X? ¿Qué variable representa el eje X? Los números de ahí abajo, ¿no? Sí, pero en relación con el problema. Los minutos. Muy bien. El eje X me está representando la cantidad de minutos. Muy bien. Miren que si tengo 1 minuto, entonces voy a pagar 500 pesos. Si consumo 2 minutos, 1000 pesos. Ese costo está bien caro. En fin, esa es la situación que nos dieron ahí. Ahora, ya Pilar participó. ¿Quién nos puede ayudar a descifrar qué representa el eje Y? El eje Y representa la cantidad de ¿Cuál? dinero que se gasta por El valor cada El valor minuto. de minuto, el valor del minuto. El primero que habló fue Aponte. Le voy a dar la palabra a Aponte. Que representa la cantidad de dinero que hay por cada minuto. Muy bien. Representa lo que me estoy gastando cuando hablo en cada minuto. Muy bien. Sigamos acá. Vamos a borrar esas anotaciones. A ver, la pregunta 2 que nos decía, que creo que era esa, la del eje Y. Ahí. El inciso B, perdón. El inciso B nos dice qué variable representa en el eje Y, que ya lo hicimos. Dice, para la situación dada, ¿qué representa el valor del 0 en el eje X? Aquí necesito que alcen la mano, el que quiera participar. Escuchemos la pregunta primero. Para la situación dada, ¿qué representa el 0 en el eje Y? En el eje X, perdón. Aquí Ochoa está levantando la mano. Te doy la palabra. Señor, no representaría nada porque no se está utilizando ningún minuto, entonces no le cobraría. Muy bien. Excelente apreciación. No representaría nada porque si yo no estoy consumiendo ningún minuto, no voy a pagar nada. ¿Cierto? No me estoy gastando nada. Muy bien, Ochoa. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí ya no lo respondió Ochoa, las dos incisos. ¿Qué quiere decir el 0 en el eje Y para la situación? Que no gasta nada. Nada. Que no gasta nada. Muy bien. Levanten la mano. El punto 00, en este caso, ¿qué representa? ¿Qué representa el punto 00? Esa está sencillita y esa la mencionamos varias veces en clase. Acá nos están escribiendo, vamos a ver si respecto a eso. Aquí nos cuenta, maestre, nada seño porque no se consume nada. Nicolás también nos dice, Nicolás Oñate, nada seño, creo.
Ojo acá, que cuando hablamos del punto 00, debemos tener en cuenta que ese se le llama con un nombre particular. ¿Quién me dice cuál es ese nombre? La coordenada 00 tiene un nombre particular. Esta de acá. Aponte nos dice, representa el punto inicial, aunque no consume nada. Bien, representa el punto inicial. Pero en sí, ¿cómo se llama esa coordenada? Muy bien, Claudia. Muy bien. La coordenada se llama origen del sistema. ¿Cómo le llamamos a 00? Origen. Ese es el origen de la función. coordenada. Origen de coordenada. Vamos a ponerle aquí correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Voy a borrar esos dibujitos ahí. ¿Listo? La idea es que lo podamos expresar a través de los micrófonos. Ahorita a todos les funciona el micrófono. Entonces, por favor, respondan con el micrófono. Expresa qué quiere decir cada unidad en el eje X según el contexto dado. Que si gasta 1 minuto, el precio es 500. Que si gasta 2 minutos, el precio es 1000. Sí, señor. Señor, representa el número de minutos. Representa el número de minutos. Muy bien. Brito Valeria. Ok. Oñate también participó. Ahora veamos el siguiente. Y en el eje Y. El valor de minutos. Señor, el valor del minuto. minuto. El valor de minutos, señor. Claro, muy bien. ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Dice, temperaturas extremas de algunas regiones según la altura sobre el nivel del mar. Eso es lo que nos va a expresar. Si la siguiente gráfica relaciona la temperatura y la altura sobre el nivel del mar en metros, responde las siguientes preguntas. Entonces ahí está la figura, ahorita se las amplío más. Para que tengan en cuenta, voy a mostrar primero la pregunta. ¿Qué representa nuevamente? Deben alzar la mano. ¿Qué representa el eje X? ¿Qué variable está representada en el eje X? Puedes volver a Los poner metros sobre el nivel del mar, no sé. ¿Cómo? ¿Se me puede volver a poner el enunciado? Ok, me pareció. Temperaturas extremas de algunas regiones según la altura sobre el nivel del mar. Si la siguiente... es la altura. Es la altura Es la altura sobre el nivel del mar, mar. señor. Oh, que el único que está siguiendo las instrucciones es Ochoa. Se les pidió que levantaran la mano. Oh, lo siento. Entonces tengan en cuenta la instrucción. Pero tienes razón. Es la altura sobre el nivel del mar. Ahorita, como Ochoa y Claudia tenían levantadas la mano, se les va a tener prioridad en la siguiente pregunta. ¿Qué representa la variable Y? La temperatura. La temperatura extrema. Necesitemos. ¿Quién respondió? Necesito que aprendamos a respetar el turno, ¿cierto? Porque si todos hablan al mismo tiempo y alguien ya quería participar. ¿Sí? Ok. El que respondió primero fue Claudio. Voy con, imagínate, si es así, se vuelve una cacería. Todos quieren hablar al mismo tiempo. ¿Listo? Para la siguiente tienen la mano levantada Claudia y Ansari. Ah, no, solamente Ansari. ¿Listo? Entonces, Ansari nos va a decir, para la situación dada,
¿qué representa el valor de 0 en el eje X? Señor, yo digo que nada, que la temperatura en el mar está como que estable ahí. O sea, no representa nada. Está ahí como, O sea, estable, ni sube ni baja. ni sube ni baja. Ok. Vamos a ver, aquí hay alguien más. Ay, ahorita había más manos levantadas. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué representa? Vamos a ver aquí para no equivocarme. Para la situación dada, ¿qué representa el valor de 0 en el eje X? Ah, Señor, yo tengo la mano levantada desde hace rato. Sí, Señor, no pues, debería. Déjame ver. No me señor, ¿me puede aparece. Qué raro. A ver, ¿No le parece? no me Señor, no aparece. representa. Señor, Señor, a mí sí me parece que José Maestro tiene la mano levantada. Sí. Bueno, te doy la palabra. Ahora sí me apareció. Pero primero está Ansari y luego está Maestre. La de Pilar apareció y desapareció. Entonces tienen que tratar de dejarla hasta que les dé el turno. Ok, entonces voy con Ansari primero, ya ella respondió. Voy con Maestre y luego con Pilar. Maestre. Señor, Ok. que la temperatura del nivel del mar está en 0. Muy bien, la temperatura del nivel del mar está en 0. Maestre. Pilar. ahí el nivel del mar también está en 0, o sea, está como al mismo nivel del mar, junto con su temperatura que también es 0, que es bastante baja ya de por sí, así que debe ser bastante frío. Sí, muy bien. Imagínate, si la temperatura está en 0 es porque hace bastante frío. Muy bien. Peñalver. Ok. Vamos a ver quién tiene la siguiente pregunta. Ya esta prácticamente la respondí. Vamos a la siguiente. Expresa qué quiere decir cada unidad en el eje X según el contexto dado. Veo 5 personas con la mano levantada. ¿Listo? Voy con Claudia y luego con Emanuel. La altura sobre el nivel del mar. Muy bien. El eje X representa la altura sobre el nivel. Borrero. La siguiente pregunta la comienza a responder Ochoa. ¿Qué quiere decir cada unidad en el contexto, en el eje Y? Perdón. Expresa qué quiere decir cada unidad en el eje Y según el contexto dado. Representa la temperatura extrema a cierto nivel sobre el mar. Representa la temperatura, ¿cierto? Por aquí está Maestre y luego voy con Ansar. La G. Vamos a ver la G. Esta ya la dijimos. O sea, Ansari, ¿qué representa el 00? señor, el origen de las coordenadas. Muy bien, el origen de las coordenadas. Así es, debemos tener claro. Ahora voy con Maestre. ¿Qué pasa con la temperatura a medida que se incrementa la altura sobre el nivel del mar? Señor, la temperatura sube. O sea, cambia. Cambia, pero ¿cómo cambia? O sea, si el nivel del mar está, por ejemplo, en -8, la temperatura va a subir también, ¿no? Ojo, que me estás confundiendo las variables. Habíamos quedado que el eje X, ustedes mismos me lo dijeron, el eje X es nivel del mar y Ah, no, sí. temperatura. Es que me había confundido.
O sea, si el nivel del mar está, por ejemplo, en 2000, pues la temperatura también va a subir, que sube el eje de Y, por así decirlo. Un 32 grados. En 2000 no está en 32, en 2000 está en 8 grados. En 8 grados, perdón. Por aquí está Ansaris con la mano levantada. Vamos a ver, tienes que revisar esa interpretación. Ahí. Tienes como invertida la interpretación. Ansari, coméntanos. Señor, yo no le entendí en la pregunta. O sea, tengo la mano levantada. Nuevamente, ¿qué pasa con la temperatura a medida que se incrementa la altura sobre el nivel del mar? ¿Qué pasa con la temperatura a medida que se incrementa la altura? Ah, bueno, señor, lo que pasa es que con la temperatura, eso va incrementando, ya que el valor de cada temperatura me imagino que va es que no entiendo, ¿qué pasa con la temperatura a ¿Puedo medida? Señor, responder? yo la respondo. ¿Listo? Yo no entiendo, A ver, señora, aquí ¿verdad? tiene Pilar la mano alzada. Le doy la palabra a Pilar. Ok. Lo que pasa con la temperatura a medida que se incrementa la altura del nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar, es que va bajando la temperatura más bien, ya que si uno ve, empieza en la gráfica empieza alto desde los 40 grados en una altura de 1000 metros, y mientras va aumentando se va bajando la temperatura. Muy bien. Ojo acá que creo que varios tuvieron esa confusión. Si yo paso ya el eje X, los números que están hacia abajo son negativos. Recuerden que las temperaturas negativas me indican que hace mucho frío, que se ha bajado la temperatura. Entonces creo que lo estábamos interpretando al revés. Me estaban leyendo la gráfica algunos de derecha a izquierda. Recuerden que las gráficas siempre se leen de izquierda a derecha. O sea, siempre comienzo de este lado. Y eso fue lo que pasó a algunos. Me veían la gráfica, pero me decían, ah, no, aquí parece como si fuera subiendo. Porque me la estaban leyendo. 500, 1500, pero iba desde el otro lado. ¿Les quedó claro cómo leemos la gráfica? Siempre desde el eje, desde los ejes. Desde este lado. ¿Ok? Muy bien, Pilar. Genial. Ok. Entonces tengan eso en cuenta cuando interpretamos gráficas. Vamos a ver qué otra pregunta nos sale acá. Por ahí. A menor altura sobre el nivel del mar. A menor altura sobre el nivel del mar, ¿qué pasa con la temperatura? Por aquí tiene Emanuel la mano levantada. Señor, a menor altura sobre el nivel del mar, el clima es más cálido y cuando es más elevado el nivel del mar, es más frío. Cuando es más elevado el nivel del mar, es más frío. Y a menor altura es más caliente. Es más caliente, bien. 8A. Ahí. Listo. Para rectificar las